Buenos días, mi nombre es Roberto Antonio Gil Calderón, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión, en la materia de servicio comunitario, vengo a presentar el informe final de lo que es el proyecto Reinserción y Educación Guayparo. Este servicio comunitario se desarrolla en el Centro de Coordinación Policial número 2 de Guayparo, en el sector Guayparo, San Felipe, Estado Bolívar. Primeramente como obligación académica y comprometidos con la sociedad en devolver lo que se ha obtenido a través del estudio de esta materia, a través de los conocimientos académicos, y en un campo donde, si se quiere, la población es un poco marginada, expresiones de los mismos privados de libertad, donde muchos de ellos buscan reinsertarse a la sociedad posterior al cumplimiento de sus obligaciones penales. La mayoría de la población que se encuentra en este centro de coordinación policial, en esta comisaría, son procesados, pero adicionalmente hay algunos penados. Todos ellos buscan dar cumplimiento con las penas que son impuestas por el sistema judicial y posteriormente reinsertarse a la sociedad, aprendiendo de sus errores, ya educados nuevamente. Un factor común en estos casos es el bajo nivel cultural y de educación que poseen ellos, igual el bajo poder adquisitivo que poseen estos. Es un servicio comunitario que se desarrolla a través de entrevistas, conversatorios, charlas, exposiciones, principalmente las entrevistas y a través de cuestionarios donde se obtienen los conocimientos de cuáles son las carencias o necesidades que tienen estos privados. Este servicio comunitario encuentra su fundamento principalmente en la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de la Educación Superior, en el artículo 4, donde es la actividad que realizan los estudiantes de actividad superior en las comunidades, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica. La Universidad Bicentenaria de Aragua también la contempla en su reglamento del servicio comunitario, publicado en el 2005, que entiende que el servicio comunitario es la actividad que deben desarrollar los estudiantes bajo la supervisión de docentes y de tutores. El artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana también prevé lo que corresponde al servicio comunitario, la solidaridad y la responsabilidad social, la asistencia que corresponde a los particulares según su capacidad. La Ley del Servicio Comunitario del Estudiante Superior, también en su artículo 7, establece que el servicio comunitario tiene como fin fomentar en el estudiante la solidaridad, el compromiso con la comunidad, hacer un acto de reciprocidad a la sociedad, enriquecer la actividad de la educación superior a través del aprendizaje y el servicio con la aplicación de conocimientos, integrar las instituciones de educación superior con la comunidad. Es decir, se unen los conocimientos técnicos, científicos, académicos con el servicio a la comunidad. Continuando con lo que es el fundamento legal, tenemos que en el reglamento de la Universidad Bicentenaria de Aragua del servicio comunitario, aquellos estudiantes que cumplan con el 50% de la carga académica están facultados u obligados a cumplir con la prestación de este servicio. Un servicio que, de acuerdo a la legislación, tiene una duración de 120 horas como mínimo, mas no se establece en la legislación cuál sería el tiempo máximo para prestar a la comunidad. El artículo 17 de la Ley del Servicio Comunitario para el Estudiante Superior establece que se debe obtener una información oportuna de los proyectos ofertados, obtener información sobre los requisitos y procedimientos, recibir una asesoría adecuada, recibir un trato digno, realizar actividades en las comunidades, recibir de la institución superior la constancia de culminación del servicio comunitario. De igual manera, en el artículo 18 tenemos que el servicio comunitario del estudiante de educación superior debe realizar el servicio comunitario como requisito para la obtención del título, acatar las disposiciones que se establezcan en los convenios, actuar con respeto, honestidad. Entonces tenemos que el artículo 17 son los derechos y el artículo 18 son las obligaciones del estudiante en cumplimiento de este servicio. La presente labor que se desarrolla en el Centro de Coordinación Policial número 2 de Guayparo, en el sector Guayparo, es un ambiente complejo, ya que aquí hacen vida privados de libertad, en su mayoría, como mencioné anteriormente, procesados a la espera de procesos judiciales y excepcionalmente los que se encuentran sentenciados. Se hace referencia que este término de fase de ejecución es cuando están dando ya cumplimiento a la pena que fue impuesta de forma coercitiva por un tribunal del Estado.
Estos privados cuentan con los servicios más básicos, lo que es luz y agua, pero carecen de educación, carecen de educación cultural, no solamente académica. Ellos desean en su mayoría ser reinsertados a la sociedad, tienen expectativas de vida, quieren volver en muchos casos con su familia, su esposa, sus hijos, su madre. Y si bien existe una frase que es que ellos desconocen la ley, existe un aforismo en latino que es nulo un crimen, nulo poena sine ley, que no existe crimen sin pena ni ley, y que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, posterior a lo que he expuesto, me es grato hacer mención de que en este centro de coordinación policial, los privados de libertad, algunos cuentan con un área de trabajo especializada, como es un área de carpintería, un área de herrería, de mecánica y latonería, donde estos privados hacen una labor también social, un trabajo, donde con esto ellos dan cumplimiento a unas horas de trabajo con el fin de que sean válidas las redenciones de ley, a fin de que sea disminuida la pena correspondiente. Todo en base a la ley, obviamente. Muchos de estos privados tienen que esperar cumplir con las 3/4 partes de su pena o 2/3, dependiendo el delito que hayan cometido, para optar a estos beneficios procesales. Unos privados de libertad que han sido bastante receptivos y bastante amables a pesar de la complejidad de lo que es el acceso a estas instalaciones. La visión de este proyecto es que con el desarrollo de la prestación de este servicio se busca la educación de estos privados en materia legal, explicándole cuáles son sus beneficios procesales, cuándo se cumple su pena, educarlos para la reinserción de la vida en sociedad. Ahora bien, es importante señalar por parte de este estudiante que son privados que han sido bastante receptivos, bastante humanos, donde han sido bastante explícitos en lo que es su proceso judicial, en los delitos que han cometido, ya que cada caso es completamente distinto. Si bien pudiésemos haber entrevistado a dos personas imputadas por el delito de robo o de robo agravado, no es menos cierto que cada caso será distinto, agravantes, atenuantes, situaciones de hecho. De igual manera, de las necesidades anteriormente expuestas, tenemos la falta de atención a los privados de libertad. Algunos son marginados por su familia, defensa pública colapsada, falta de recursos para costear una defensa privada. De igualmente, desconocimiento de beneficios procesales. Un beneficio que desconocen muchas veces es el proceso de admisión de hechos. Ellos deciden ir a juicio sabiendo que son culpables cuando la pena impuesta puede ser mayor, y si ellos admitieran su error obtendrían beneficios procesales de ley. De igual manera, tenemos un Estado venezolano que, si bien ha intentado agilizar los procesos judiciales, no es menos cierto que existe un gran volumen de causas en curso, lo cual genera un retardo procesal. De igual manera, tenemos casos de reincidencia. En base a lo anteriormente expuesto, también tenemos, y de las entrevistas que de los privados se desprenden, principalmente estas necesidades, los procesos judiciales largos y lentos, falta de educación en cuanto a las penas a imponer, no conocen cuál es la pena que puede acarrear el delito cometido, necesidad de educación, falta en ocasiones charlas, conversatorios explícitos para evitar que estos privados vuelvan a cometer delitos, es decir, charlas de concientización. La explicación de lo que son las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, lo que es el destacamento de trabajo, el régimen de presentación, régimen abierto, la condonación de la pena. Lo que sí es de avanzado en este centro es la humanización en cuanto a lo que es los derechos humanos, la vida en sociedad, todo de conformidad con el artículo 49 de la Constitución. Evidentemente es necesario complementar lo que es la actividad del Estado con más actividades como la que este prestador ha decidido efectuar.
De igual manera, este prestador pudo constatar asistencia de defensa pública, de igual manera con lo que es Defensoría del Pueblo en atención a estos privados de libertad, donde se logró entrevistar aproximadamente el 75% de los privados de libertad, donde se pudo revisar incluso cómputos físicamente de los privados de libertad, ver cómo han sido aplicadas las redenciones, donde se ha creado conciencia de la severidad de las penas. Ha sido un servicio comunitario bastante exitoso y bastante complejo en lo que es los conocimientos técnicos, ya que, como mencioné anteriormente, este servidor ha debido instruirse en base a las leyes especiales y en base al Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal para contrastar lo que son los casos con la legislación del país. Se da cumplimiento con lo que es el pensum académico, pero también se da uso de los conocimientos jurídicos y técnicos adquiridos. De igual manera, se evidencia las necesidades de ellos. Incluso a través de los familiares se evidencia la necesidad de lo que ellos esperan sea justicia. En muchos casos de estos privados, ellos no alcanzaron a superar lo que es la primaria o lo que es el bachillerato. Entonces son muchos los privados que tienen unos ingresos económicos bastante escasos, lo cual genera necesidades económicas. Si bien esto no es una causal para delinquir, sí es uno de los factores que ha sido estudiado internacionalmente y nacionalmente como factores que pueden incidir en la comisión de delitos. En cuanto al objetivo general, es la educación de estos privados que se encuentran en el Centro de Coordinación Policial número 2. Hacer un cómputo o una revisión de cuanto al cumplimiento de su condena, la reinserción nuevamente en la sociedad, evitar mediante la concientización que estos privados vuelvan a cometer delitos y explicando detalladamente cuál es el proceso al cual ellos se están sometiendo. Los objetivos específicos planteados por este prestador de este servicio comunitario en coordinación con lo que es la tutora influencer profesora Evelyn Rusián y el tutor empresarial comisario Leo Belsifonte, se acordaron objetivos específicos como la persuasión de cometer los delitos, la alfabetización, la revisión de los cómputos, cumplimiento de las redenciones, la importancia del trabajo, la asistencia jurídica especializada, la educación y humanización, difundiendo lo que son los derechos humanos que se encuentran en la Carta Magna venezolana y lo que son los tratados internacionales suscritos en el país en cuanto a derechos humanos y principalmente la persuasión a los privados de cometer delitos. Tenemos como beneficiarios directos un total de 500 privados aproximadamente que fueron entrevistados y que fueron alcanzados a través de las charlas y de los conversatorios que se pudieron presentar en este centro de coordinación policial, e indirectamente se beneficiaron los familiares de ellos, alcanzando a un aproximado de 1.500 personas, ya que en promedio cada privado es visitado por 3 personas, teniendo en cuenta que también existen privados que son de otros estados y no reciben visita cotidianamente. Acá hacemos un extracto de algunas entrevistas donde algunas personas se protegió su identidad, no sabían algunos a cuánto podía ser juzgado, otros repitiendo conductas como lo son que su padre fue quizás en algún momento delincuente y él siguió esa conducta. Lo mismo ocurre con la violencia de género, una conducta repetitiva cuando es vista la violencia que genera el padre sobre la madre. En otros casos entrevistamos a personas que querían someterse a lo que es la admisión de hechos, pero no conocían cómo es el procedimiento. En ocasiones la cantidad de trabajo que tiene Defensa Pública dificulta que las entrevistas sean tan personalizadas y conocer a fondo los detalles de los casos. Asimismo, presentamos lo que es el plan de trabajo muy específico de cada actividad que fue desarrollada en el Centro de Coordinación Policial del Guayparo. Es importante señalar, como lo hice anteriormente, que estos privados son visitados por Defensa Pública, son visitados por Defensoría del Pueblo en atención a sus necesidades,
se permite y fue constatado por este prestador del servicio de actividades médicas en atención a las necesidades que pueden presentar estos privados de libertad. Se hacen jornadas médicas, tanto de parte del Estado como de lo que son organizaciones no gubernamentales, ONG. De igual manera, iglesias que asisten, hacen dotación de kit de higiene personal, de Biblias, también de comida. Finalmente, a través de este servicio comunitario, se evidencia la necesidad que tienen estos privados. Se pudo dejar constancia de avances que considera este servidor fructíferos en cuanto a las entrevistas, la calidad humana de estos privados de libertad, el proceso de humanización que ha sido realizado no solamente por parte del Estado venezolano, sino a través de ellos en su vida en convivencia, donde estos privados, cada vez que se genera una actividad por parte de Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, ONG, servicios médicos, actos culturales, visitas de la iglesia, las entrevistas que prestó este servidor, al igual que los conversatorios que se generaron, las charlas también de educación en cuanto a todo lo que es la materia penal, sus procesos, la educación, la reinserción, el cumplimiento de las obligaciones como privado, fueron bastante receptivos, bastante humanos, muy cordiales. Este estudiante procuró la máxima satisfacción de las necesidades jurídicas y legales de estos privados, atendiendo cada caso de cada entrevistado, yendo a detalle, estudiando lo que son las leyes especiales, ya que algunos estaban juzgados no solamente por el Código Penal, en algunos casos hubo que hacer uso y revisión de lo que es la ley de delitos informáticos, la ley de violencia sobre la mujer, la ley para evitar los tratos crueles y las torturas, lo que es la ley del financiamiento al terrorismo y otros delitos. Existen vacíos, no es menos cierto, pero es una actividad que puede ser complementada trabajando en equipo entre el Estado, los particulares, y se recomienda que sigan apoyando a los privados de libertad, el Estado venezolano. Este servidor extiende un agradecimiento especial a los funcionarios de este Centro de Coordinación Policial, especialmente al comisario Liobel Sifontes, comisario y comandante de este comando policial, a la profesora influencer Evelyn Rusián y al coordinador del servicio comunitario Carlos Alberto Tailajar, mencionando que todas las entrevistas fueron realizadas a la luz de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal y demás legislaciones, como mencioné anteriormente, del Estado, y principalmente en atención a lo que es la Carta Magna venezolana. Muchísimas gracias.